Catequesis número cuarta sobre el curso de predicación. Dios les continúe bendiciendo a los que han dejado los comentarios, el me gusta. Y seguimos avanzando en este proceso de adquirir unas técnicas para predicar en los grupos de oración, para predicar a tiempo y a destiempo, como nos enseña San Pablo. Recordamos entonces el estilo de vida de un predicador. Ese estilo de vida de ese predicador debe de ser a la luz de estar en la presencia del Señor. Primero, la palabra de Dios. Segundo, la oración. Tercero, la vida sacramental. Cuarto, la caridad. Y quinto, la formación. Vimos entonces el primer punto en esas tres primeras catequesis con la introducción, frente a la palabra de Dios como lugar de encuentro. Cuando trabajamos todo el Evangelio de Marcos capítulo 3 del versículo 13 al 15, esos llamados que nos hace el Señor para estar con Él, para ser enviados por Él, y nos daba esa autoridad para expulsar los demonios, quiere decir para expulsar el mal. Entonces esa autoridad no la ganamos si leemos la palabra de Dios, sintiéndonos llamados por Él, y el llamado de Él es para estar con Él. El llamado de Él es a vivir ese encuentro con Él, de ser enviados, de sentirnos enviados, y entonces nos da esa autoridad para expulsar el mal. Entonces, recordamos, en esa presencia de un predicador siempre debe de tener palabra de Dios, oración, vida sacramental, la caridad y la formación. Vamos a trabajar ahora el tema de la oración, el punto de equilibrio de lo que en la presencia del Señor un predicador debe de estar obrando, trabajando en él. Y el texto para este va a ser el texto bíblico inicial, va a ser el de Mateo capítulo 7, versículo 21. Entonces ya en esta dinámica tú lo buscarás en la medida de que recordemos sacar un tiempito para ver los videos, un cuadernito y las citas bíblicas a trabajar, la palabra de Dios. El texto en este punto donde vamos a arrancar ahora, en ese estilo de vida del cristiano católico y de un hombre convencido de ir a anunciar el Evangelio, es después de estar como primer encuentro a la palabra de Dios, es la oración. Entonces, este segundo momento que vamos a vivir en esta catequesis es sobre la oración. Y el texto bíblico inicial entonces de Mateo 7:21 nos lleva a disponer el corazón para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad del Padre. Jesús entonces escucha la oración de fe. La voluntad de Dios la empezamos a ver desde esa acción de que la palabra de Dios nos habla, y así como nos habla, nosotros le respondemos. Entonces ese diálogo se llama oración, diálogo con aquel, con el amado, con el que uno se siente llamado, con el que lo ha llamado a uno a estar con él y con el que da esa autoridad para ir sacando lo malo de nuestra vida. Ese Jesús entonces escucha la oración de fe y escucha esa oración de fe porque suplican con fe. Lo va a decir Marcos capítulo 10, versículo 48. Jesús escucha la oración de fe porque va a orar con perseverancia. Lo va a decir Efesios 5, 20. Orar con perseverancia. Ese Jesús escucha la oración de fe y es la oración inseparable de la vida cristiana. Eso lo vemos en Juan capítulo 15 del versículo 16 al 17. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús escucha la oración de fe? Porque el amor de Dios es el que se manifiesta, y ese amor de Dios se manifiesta a los hermanos. Entonces, se trata del amor de Dios y del amar a nuestros hermanos.
Si no oramos, caemos en la parte de la esclavitud del pecado. A partir de allí, entonces, podemos preguntarnos, ¿cómo puede el Espíritu Santo ser vida nuestra si nuestro corazón está lejos de Él? Aquí es donde viene el trabajo de sacar el cuadernito, aunque trato de colocar ahí en la pantalla la pregunta. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser vida nuestra si nuestro corazón está lejos de Él? Entonces responder en su cuaderno. En unos minutos tomarse, responderle, darle pausa al video. Y luego hace el comparativo. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser vida nuestra si nuestro corazón está lejos de Él? Está lejos porque no hago oración. Está lejos porque mi corazón siente que mi oración no es escuchada. Entonces, ¿qué pasa? Hay una queja por la oración no escuchada. Está lejos porque hacemos oración cuando alabamos a Dios o le damos gracias por sus beneficios en general y no estamos preocupados por sí. Esta es la oración que le es agradable a Dios. O sea, aquella oración que va en pos de hacer aquella realidad de encuentro con Él. Pero cuando hacemos una oración de petición, hasta exigimos ver el resultado. Entonces, ¿cuál es entonces la imagen de Dios presente en este modo de orar? Que es un Dios como de miedo, que es un Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si el Espíritu Santo es vida, en nuestra vida tenemos clara la imagen de Dios en nuestro ser. Aquí vale la pena preguntarse cuál es la imagen que tú tienes de Dios. ¿Cuál es la imagen que tú te haces de Dios? Entonces la respuesta hacia esa imagen que yo tengo de Dios hay que leerla en Romanos capítulo 8, versículo 26. Y resulta que la palabra de Dios nos dice, no sabemos pedir como conviene. Lea Romanos 8, 26. Entonces, Dios nos habla aquí, donde arrancamos en Mateo 7, 21, donde al inicio del tema dice, disponer el corazón para hacer su voluntad. Entonces, a partir de allí, hacer la voluntad de Dios es empezar a reconocer que no es pedir por pedir o pedimos a veces lo que no conviene y es pedir lo que conviene, que debe ser conforme a la voluntad de Dios, como Romanos 8:26 empieza a dar esas luces San Pablo a toda una comunidad. Entonces, estamos convencidos de que nosotros sabemos pedir como conviene. Aquí vale la pena meditarlo. Aquí vale la pena abrir el cuaderno. Aquí vale la pena decir, yo quiero adquirir técnicas para ser predicador en un grupo de oración, en una comunidad. Y entonces esa relación mía con Dios empieza desde el ser. Pido a Dios los bienes que me convienen. Entonces aquí hay que leer Mateo 6, versículo 8. Hay que leer Mateo 6, versículo 8. Entonces, la imagen de Dios es la imagen de un Padre nuestro que sabe bien lo que nos hace falta antes de que nosotros se lo pidamos. Entonces, preguntémonos, ¿no hagamos oración de petición?
o si hacemos oración de petición. Entonces el Padre Dios lo que espera de nosotros, espera esa petición porque la dignidad de sus hijos está en su libertad. O sea, yo le pido en esa libertad de espíritu, como lo lee uno en Romanos capítulo 8, 27. Es necesario orar con su espíritu de libertad para poder conocer en verdad su deseo. Romanos 8, 27 nos está diciendo y nos está dando, léalo, nos está dando la orientación. ¿Por qué? Porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. O sea, no sabemos pedir, no sabemos orar como conviene y no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu que conoce los sonidos inefables de Dios, sí sabe la voluntad de Dios que quiere sobre nosotros. Entonces, si nuestro corazón está lejos de Él, ¿cómo va a saber o cómo vamos a sentir o cómo va a ser vida en nosotros? Entonces, la importancia de la oración, primero es si saco tiempo para orar. La importancia de la oración es si saco tiempo para estudiar. La importancia de la oración es si saco tiempo para profundizar en la palabra de Dios sobre la oración. Ahí viene lo importante de el predicador debe tener claro los fundamentos en la oración a la luz de la palabra de Dios. Lea usted Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3, del versículo 2 al 3. ¿Y qué nos va diciendo y orientando el texto? Quieren, pero no se lo piden a Dios, lo piden mal. Y hay que profundizar, y ojalá lo escriba en su cuaderno para que lo trabaje allá cuando saque tiempo. Santiago capítulo 4 del versículo del 1 al 10, Santiago capítulo 1 del versículo 5 al 8, Santiago capítulo 5 versículo 16, para que lo trabaje. Si empezamos a hacer vida la palabra de Dios en nuestra vida, nuestro corazón no estará lejos del Espíritu Santo de Dios. Vuelvo a repetir, si empezamos a hacer vida la palabra de Dios en nuestra vida, nuestro corazón no estará lejos del Espíritu Santo. Aquí vale la pena recordar que Él quiere que nuestro deseo sea aprobado en la oración. Así nos dispone para recibir lo que Él está dispuesto a darnos. Y aquí ya toca empezar a mirar que un predicador católico tiene un punto de referencia en aquellos hombres que nos han enseñado en la oración como San Agustín, quien dice esta frase. Él, Dios, quiere, ¿cierto?, que nuestro deseo sea aprobado en la oración. Así nos dispone para recibir lo que Él está dispuesto a darnos. Es en la oración. Ya para profundizar un poco sería el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2738. Lo importante entonces de la oración es un diálogo entre las partes. Dios me habla en la palabra de Dios. Esa palabra que me habla, yo le respondo y se arma el diálogo. Eso se llama la oración. Pero la importancia de la oración es que lo que yo deseo, que lo que yo pido, lo someto en la oración para que Dios esté dispuesto a darnos lo que conviene conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué me pide a mí
la palabra de Dios, que primero hay que buscar ese texto bíblico que yo necesito desde mi realidad. Segundo, que lo relaciono con las expresiones de orar cuando uno profundiza en la palabra de Dios. Entonces quiere decir que aquí es como hacer un taller, y ese taller es enfocándole qué me pide la palabra de Dios. Y usted lee el texto bíblico y luego lo relaciona con las expresiones de oración. Aquí queda como una tareita para ir acercándonos como predicadores a la palabra de Dios y para irnos enamorando de la palabra de Dios. Y es, ¿qué tipo de oración hay en Mateo capítulo 6 del versículo 9 al 13? ¿Qué tipo de oración hay en Mateo capítulo 4 del versículo 4 al 7? ¿Qué tipo de oración hay en Marcos capítulo 15 versículo 19? ¿Qué tipo de oración hay en Efesios capítulo 3 versículo 16 al 17? Entonces, es buscar la importancia en ese taller, que usted lo haga para ir creciendo como esas técnicas, pero en el ser del predicador, en esa relación constante o en la presencia que debe vivir el Señor. Recordamos el estilo de vida de ese predicador para vivir en presencia de Dios. Palabra de Dios, oración, vida sacramental, la caridad y la formación. Entonces, ¿qué me enseña la palabra de Dios? Que la oración es importante. ¿Qué me enseña la palabra de Dios? Que hay varios tipos de oración. ¿Qué me enseña la palabra de Dios? Que debo diferenciar los tipos de oración. ¿Qué me enseña la palabra de Dios? Que debo reconocer la oración de meditación. ¿Qué me enseña la palabra de Dios? Que debo reconocer la oración de contemplación. Entonces, el objetivo de este tema hoy es, en esta catequesis número 4, en este curso de predicación, es la importancia de la oración desde un estilo de vida del predicador de ser orante, pero debes tener claro ese significado de la oración, esos tipos de oración y ese sentir de someter el deseo, mi petición en la oración para que sea conforme a la voluntad de Dios lo que Él me quiere dar. Recordamos pues que el estilo de vida del cristiano es, primero, palabra de Dios, segundo, la oración, tercero, la vida sacramental, cuarto, la caridad y quinto, esa formación que estamos recibiendo. Seguiremos profundizando, vamos en ese estilo de vida, ya hablamos el de la palabra de Dios en las catequesis anteriores, ahora hablamos de la oración y queda ahí pues el taller para que usted le dé la importancia como predicador a la palabra de Dios. Dios les continúe bendiciendo, el Señor los siga colmando de mucho amor, de mucha fe, de mucha paz. Quien les habla desde la Arquidiócesis de Cali, Colombia, Álvaro Osa, catequista, llevo mi apostolado en la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. María, que es Madre de Gracia, que en la vida y en la muerte nos ampare, Madre nuestra. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra las maldades y acechanzas del demonio, reprímele, oh Dios, como debidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos, que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Nos bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios les continúe bendiciendo.